Un Ciencia Podcast. La pandemia y su cuarentena hicieron visible formas de pobreza e inequidades estructurales que las conocíamos pero estaban veladas. La pandemia puso en evidencia antiguas y nuevas desigualdades, que va a ser preciso atender en el corto plazo. En un Ciencia Podcast dialogamos con Martín Maldonado, investigador de CONICET y experto en inclusión social. Los mecanismos que producen y reproducen pobreza en Argentina son muchos. Vamos a elegir 4 para este podcast. En primer lugar, los regímenes de tenencia y uso de la tierra. En segundo lugar, la estructura impositiva regresiva, donde proporcionalmente quienes menos tienen más pagan y sostienen al Estado. La ineficacia y corrupción de la clase dirigente, no solamente la clase política, sino también dirigentes económicos, culturales y sociales, en su corrupción siempre gotea para abajo. Y la ineficacia y corrupción en la justicia. Cada vez que estos sistemas fallan, cada vez que son ineficientes, los que lo sufren son las clases empobrecidas. Cuando el sistema de salud falla, cuando el sistema de educación falla, las clases medias y medias altas lo solucionan comprando servicios en el sector privado, y quienes quedan a merced de un único proveedor ineficaz son las clases empobrecidas. Según la teoría de producción y reproducción de la pobreza, en un país tan rico como Argentina, que tiene todos los recursos naturales posibles y que tiene capacidades humanas y disfruta de paz social y de democracia hace 36 años, el único modo de explicar la permanencia de condiciones de pobreza extrema son estos mecanismos que producen y reproducen pobreza. Hoy, con la cantidad de información que tenemos a través de Internet, podemos identificar y describir cada uno de estos mecanismos. La pobreza ya no es una entelequia extraña que se produce por causas tan complejas que no son abordables, sino que podemos poner nombre y apellido en cada uno de estos mecanismos e identificar quiénes y cómo están produciendo esta pobreza, que a esta altura de la historia argentina es una pobreza absolutamente inadmisible. La pandemia y su cuarentena hicieron visible formas de pobreza e inequidades estructurales que las conocíamos pero estaban veladas. En todo caso las conocíamos quienes trabajamos en el tema o quienes tenemos estadísticas económicas o sociales, y permanecían veladas al público en general. Creo que la pandemia y su cuarentena principalmente también hacen visible la enorme diferencia entre la naturaleza de los problemas que tenemos y las herramientas que tenemos para solucionarlas. Hay una gran distancia entre los problemas y las herramientas. Yo digo que en materia de pobreza y políticas sociales tenemos problemas del siglo XXI, herramientas del siglo XX y mentalidad del siglo XIX, porque nuestros problemas son postmodernos, son complejos, son de diversa índole, como puede ser el consumo problemático de sustancias, como puede ser la pobreza estructural, el desempleo estructural, eh, como es la violencia endémica en varias de sus formas. Todos estos problemas tienen naturaleza muy compleja y multidimensional. Las herramientas que tenemos para tratarlos son herramientas del siglo XX, de un Estado weberiano, burocrático, autoritario, dividido en un esquema territorial nación, provincia, municipios, y con ministerios y secretarías temáticas, como salud, educación, seguridad, justicia. Entonces, con herramientas tan viejas es como tener una masa y que el problema sea una copa de cristal. Y eso nos pasó en la pandemia. Estructuramos una cuarentena en base a un aislamiento que era imposible de cumplir en condiciones de sectores empobrecidos, donde la vivienda no cumple las condiciones para cumplir sanitarias, para cumplir con el aislamiento. E igual con el sistema de salud, montado sobre un sistema de salud
hospitalocéntrico y no de prevención. No teníamos las herramientas de prevención comunitaria para enfrentar esta pandemia. Entonces, una vez más, como dijimos antes, los sectores medios y medios altos con poder adquisitivo se hicieron de las herramientas para transitar la cuarentena y los sectores empobrecidos quedaron a merced de su propio destino. Esto fue clarísimo en materia de educación. Pudieron seguir quienes tenían computadora e internet, pudieron seguir con sus clases y sacar un año más o menos decoroso, y quienes no, perdieron directamente el año entero. A las desigualdades hay que describirlas, hacer una cadena causal de dónde comienzan y dónde terminan, y como dijimos antes, hoy tenemos información para poner nombre y apellido en cada uno de estos eslabones de la cadena causal. Y allí la solución pasa por dos lados. En primer lugar es justicia y en segundo lugar política. Cuando digo justicia, una justicia que asigna responsabilidades, imputa penalmente a los responsables y además les hace resarcir el daño y volver a la condición inicial. Estoy pensando, digamos, en varios ejemplos. Podemos pensar desde Cromañón hasta la tragedia de Once, hasta el vaciamiento de empresas públicas, obra pública mal hecha por corrupción, que impactan en la gente. En Córdoba tenemos ejemplos de eso. Por ejemplo, la imputación penal a los responsables de las fumigaciones en Barro Ituzaingó, que causaban daño en la salud de las familias allí en la zona periférica de Córdoba, es un buen ejemplo. Se asignó, se imputó, entonces seguir esa línea de justicia. Y el cambio es político. Argentina ha dado sobradas muestras de que cuando no tolera situaciones políticas injustas, las resuelve. Ojalá siempre sea por la vía democrática, porque es la que menos sufren, y si no, las otras vías fuera del sistema democrático terminan sufriendo la gente de sectores empobrecidos, pero las cosas cuando tienen que cambiar, tienen que cambiar. La solución es política de fondo y tiene que ver con el empoderamiento electoral de sectores y que después exijan a sus dirigentes el cumplimiento de lo votado, del mandato electoral. De ambos lados de la grieta, que para mí es ficticia, de ambos lados de la grieta existen intereses políticos mezquinos que van a terminar dañando a los pobres, e intereses políticos genuinos en pro de una mayor distribución de la riqueza. Entonces habría que ciertamente combatir los primeros y apoyo de justicia y de política a los segundos. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.